quiero hablarles de fe verdadera. Nosotros entendemos lo que es tener fe, pero a veces en este mundo que conjuga todo para todo y donde nadie es culpable, usamos la palabra fe como una muletilla de buena suerte. Póngale fe. Siempre decimos, póngale fe que el equipo gana. Póngale fe que hoy día salimos. Póngale fe que ese trabajo le sale. Póngale fe que sí le paran bola esta semana, ¿verdad? Entonces estamos ahí sin saber realmente lo que implica la palabra fe. La semana pasada estaba hablando en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza, la convicción. Entonces, si nosotros vamos a hablar de fe, y ya vimos que la fe viene por la palabra, por el oír, tenemos que entender que no todo lo que el hombre hace o dice que es fe, es realmente fe. Y cuando yo estoy hablando de fe, estoy hablando del mover, del actuar, de lo dicho por Dios. Y esta es la parte que quiero hoy día compartirles en esta mañana. ¿Cómo alimento la fe? Usted, hoy que estamos nosotros en una vida que queremos rejuvenecer, ahí yo no sé cuántos andan con la cara llena de botox, tuneados ahí porque se quieren ver, cuántos andan con unos 5 o 6 capas de pintura en la cabeza para no ver las canas, pero porque usted dice, no, yo tengo que verme mejor, me quiero sentir bien, por eso hoy día se premia lo fit, ¿no? Las dietas milagrosas, que el ayuno intermitente, que coma sano, que estos productos son buenos, que por acá y por allá. Pero realmente descuidamos lo que debería ser prioritario para el creyente en este avanzar, porque hermanos, caminar siguiendo a Cristo no es fácil. ¿Cuántos lo saben? Hay momentos duros y hay momentos que uno tiene las ganas de tirarnos la toalla, sino todo, la casa, la ventana, el trabajo, el esposo, todo quiere tirar, ¿verdad? Los hijos. Entonces la palabra es clave para también enseñarnos cómo usted y yo debemos alimentar la fe. Por eso, si queremos caminar por fe, debo estar continuamente involucrado con la palabra de Dios. ¿Con qué tengo que involucrarme? Entonces, si lleno mi cabeza de las redes sociales, si lleno mi cabeza de la televisión, si lleno mi cabeza de las noticias de los hombres, por supuesto que mi fe va a decaer. Hoy día que comienza nuevamente la guerra allá en el lejano Medio Oriente, que por todas esas implicaciones, porque ahí hay un rubro muy importante que sostiene la economía o el mover de los pueblos, que es el petróleo. Entonces ya uno está pensando, de nuevo, los 5 centavitos que me bajaron de la gasolina, me la vuelven a subir y todo eso, ¿no? Pero la palabra es clara, Isaías 48. ¿Cuántos se saben este verso de memoria? Sécase, la hierba se seca y la flor se marchita, dice esta versión, pero sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece, permanece, permanece. Dígale una vez más, dígale una vez más fuerte. Para siempre. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. La fe no vive en lo que yo logro. La fe no vive en mis triunfos ni mi éxito. Porque tengo esta casa, hermano, es que yo siempre fui un hombre de fe. Hermano, yo pude salir de la deuda porque fui un hombre de fe. Hermano, yo me levanté del hospital porque yo tenía fe. No, la fe no es consecuencia de lo logrado, es lo que estalla, lo que energiza, lo que hace una inyección para que se llegue a algo. La fe habita en la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Cuando Dios dijo créase todo y todo sea bendito, usted ve que apenas un poquito de agua y la tierra se vuelve a ser fértil. Tiempo de desierto, tiempo de descuido, hoy día que hay tantos derrames de combustibles, hoy día que hay tanto abuso de los recursos no renovables, y usted ve que un poquito, por ejemplo, voy a usar este tal vez mal ejemplo, de la pandemia. El enemigo
más agresivo que tiene naturaleza estuvo encerrado por un tiempo, en todas partes, por lo menos estuvo restringido, y la naturaleza comenzó a revivir. Vieron animales que no veían hace tiempo, los mares se veían más limpios porque el agresor, el culpable de la destrucción, de que esa palabra de bendición sobre la tierra esté ahí caótica, no frenada, pero sí muy destruida, es el hombre. Por eso la Biblia nos recuerda que la fe vive en la palabra de Dios. La fe no vive en la iglesia. La iglesia, en este edificio, aquí no hay fe. La fe vive en la palabra de Dios que usted tiene guardada en su corazón. ¿Dónde está la fe? En lo que usted sabe de la palabra de Dios. Si usted no sabe la palabra de Dios, usted no va a tener una fe verdadera. Usted tendrá fortaleza, tendrá ánimo, qué sé yo, tendrá esa fe humana, pero no la fe verdadera. La fe vive en la palabra de Dios y la fe crece a medida que la verdad se va aplicando en nuestra vida. ¿Cuántos se han echado mentol chino? ¿Cuántos vinieron oliendo a mentol chino, hermano? Aquí al lado, ¿verdad? Porque un dolorcito pero usted se pone y ese mentol que es tan poderoso, tan fuerte, no sé cómo describirlo, hermano. Usted le siente un alivio, ¿verdad? Siente un alivio. Ahí huelen, ya me están diciendo, no, algunos están oliendo a mentol chino, ¿verdad? Pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando viene a mi vida y comienza a ser parte de mi vida, mi ambiente, mi trabajo, mi pareja, físicamente, la Biblia, la palabra de Dios comienza a moverse en mi vida y yo comienzo a hacerme eco a tal punto que las dificultades, las persecuciones, las cosas que me quitan o pierdo, las desgracias, los accidentes, la maldad no me frena porque mi vida está impregnada de la palabra de Dios. Hoy día en su vida, ¿qué es lo que lo rodea? Tal vez aquí hay gente que le encanta ser negativa. ¿Cuántos negativos tengo acá? Todos positivos, mi hermano, qué bueno. Todo bien positivo. Pero esa gente va a saber que llegamos y no nos atienden. Voy a esta farmacia y seguro que no hay. Ya le subieron el precio. Mañana vas a ver que ya me dicen que ya no vaya a trabajar. Y esa gente vive, pero de lo malo. Usted tiene que vivir no de lo bueno. No creyendo que las cosas van a mejorar. Yo creo en la palabra de Dios que permanece para siempre. Yo creo en ese Dios que dijo, yo no los abandonaré. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo no me olvidaré de ustedes. Ustedes son mi preciado tesoro. Así que la fe verdadera vive en la palabra de Dios y la fe crece a medida que la verdad de Dios se aplica. Y esto es cierto, entre cuanto más escucho, entre cuanto más conozco, en cuanto más estudio, memorizo, más fuerte es mi fe. Porque tengo más confianza en que le emite la palabra. ¿Cuántos tienen un amigo que es incondicional? ¿Cuántos tienen una persona, un amigo? No le digo dos, tres, sino es incondicional, que le dice ñaño en las buenas y en las malas, o ñaña en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Y si ese amigo, esa amiga dice, tranquilo, yo te ayudo, yo llego a las 8. Usted dice, va a llegar y yo espero y hago todo porque mi amigo viene. Usted tiene a alguien más grande que un ser humano. Es Cristo Jesús, su palabra. Y si Él dice, lo hago, lo hará. Y si Él dice, vences, vencerás. Y si Él dice, te sano, te sanará. Y si Él dice, levántate, nos levantamos. ¿Alguien dice amén, hermano? Por eso el Salmo 119, ¿se acuerdan ustedes del Salmo 119? Que se los leía la semana pasada. Qué dulces son tus palabras en mi paladar. Son más dulces que la miel. Yo me doy cuenta, hermanos, acá en la cafetería, a todo el mundo le gusta el café. ¿Cuánto le gusta el café? Ustedes son my team, son de mi equipo, les gusta el café. Pero me doy cuenta que realmente no les gusta el café, porque lo que les gusta es el azúcar, porque le ponen 1, 2, 3, 4. Mejor le hubiera dicho, hermana, póngame un poquito de café y déme el resto lleno de azúcar, ¿verdad?
Porque lo dulce es como que es pegajoso, atractivo, hermanos. Y estamos haciendo algo malo con el azúcar porque no es natural, es procesada, refinada de muchas maneras que ya está comprobado, y yo no sé cuántos hermanitos acá ya tienen problemas con el azúcar. Pero acá está hablando de algo natural, de algo puro, producido por la palabra de bendición, la miel. La miel, hermano. Dice, oh, qué dulce, porque en los tiempos que se escribió esta palabra, lo común era para los viajeros, para las personas, endulzar o comer algo o con miel, era algo especial, porque había todo un trámite, un proceso para adquirir ese poquito de miel o mucha miel, para mantener las cosas ricas. Y dice, tus palabras son más dulces que la miel. Tal vez usted guarda, yo he visto a los enamorados. ¿Cuántos tienen guardados una cartita que la esposa le escribió? Yo tengo guardadas todas las cartas que mi esposa me ha escrito pidiéndome perdón. Yo tengo ahí una colección, hermanos. Voy a publicar un libro en algún momento. Pero yo sé que algunos también tienen guardado cartitas de poemas, ¿verdad? Poco de antirrománticos, hermano. Bueno, está bien. Hay gente que guarda algo, una frase. ¿Cuántos tienen una frase que escuchó y le gustó y se volvió como el lema de su vida? Solo Barcelona campeón. Es lo único que saben, hermano, ¿verdad? Entonces, yo atesoro eso porque significa un recuerdo muy precioso para mi vida. ¿Cuánto más debemos atesorar la palabra de Dios? ¿Usted quiere leer la mejor carta de amor? Lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere lo mejor para dormir tranquilo, sin estrés, sin que le jalen los pies, sin tembleque, sin nada? Lea la palabra de Dios. Cuando usted cree en la palabra de Dios, entonces comienzo a vivir, a involucrar la palabra de Dios en todo lo que pienso, en todo lo que hago y en todo lo que yo declaro. Eso es importantísimo entender, porque hoy día la gente quiere vivir sin la palabra de Dios, pero quiere usar la palabra de Dios. No es el poder en la palabra, no es la palabra, es quien dijo la palabra, hermanos. Es conocer al que dijo la palabra y saber que el que dijo la palabra me conoce. ¿Cuántos lo entienden? No es solamente que yo sé quién es Dios, pero Dios sabe quién soy yo. Viene lo que es el poder. Por eso bien está escrito, creí, dice en la escritura, y por eso hablé. Cuando él tuvo la fe verdadera, él pudo hablar. Con esa actitud creemos en Dios y declaramos lo que creemos en Dios. Como 2 Corintios 4:13 dice, como Israel en el desierto tuvo una ordenanza en el desierto, hermanos. Se comenzaron a quejar que faltaba comida, que no había pan, que no había carne. Entonces el Dios del cielo, el Dios creador, el Dios nuestro, le envió el maná. Pero cada mañana tenían que levantarse a recogerlo. Y el que no recogía no comía. Y no podían guardarlo porque se pudría. Así que tenían que cada día recoger lo que iban a usar. Hoy día tenemos guardadas millones de libros, Biblias, pero no las usamos. No es parte de nosotros. La tenemos como una bonita colección. Tenemos muchos libros que comenzamos a leer y los dejamos. Ahí hablo de libros cristianos que están ahí enseñando, animándonos, motivándonos. Tengo bonitas Biblias, bastantes versiones, me emocioné, pero nunca la he usado, no la he aplicado. Entonces comienza a podrirse, por decirlo de una manera, esa gran verdad guardada ahí. Entonces el maná, le dijo el Señor, pero no me lo vas a guardar. No me lo vas a guardar porque si lo guardas se pierde.
La palabra de Dios es como el maná. Cada día hay una palabra fresca, nueva para nuestra vida. Cada día Dios te dice algo nuevo. Mira, Samuel, por este camino vas a andar. Yo te voy a cuidar. Vendrán estas cosas, te pasará lo de acá, pero no te preocupes, yo estaré a tu lado, no vas a caer. Y Dios le dice a usted: sí, afuera hay violencia, afuera hay inseguridad, pero tranquilo, yo camino contigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bien dijo un predicador inglés conocido, Charles Spurgeon: un poco de fe traerá tu alma al cielo. Y es lo que pasó con usted y conmigo. Yo creí, el Señor me perdonó y ahora yo le pertenezco. Pero una gran fe traerá el cielo a tu alma. Sí, todos conocemos la bondad de Dios, incluso la cantamos. La misericordia de Dios. ¿No les sorprende que a veces en transportes públicos, en lugares, en bancos, en restaurantes, en cafeterías, cuando yo escucho esa canción, a veces sin letra, y yo sé, eso es una alabanza? Y eso es una alabanza, yo digo. Claro, a la gente, uy, qué linda letra. Pero yo no quiero conocer la letra. Yo no quiero saber las canciones. Yo quiero saber quién originó la letra, quién sostiene la letra, quién es el dueño de todo. Yo quiero conocer al Salvador. Yo quiero conocer que Él es mi Señor. Y yo quiero saber si Él me conoce de la manera que yo quiero conocerlo. Por eso un poquito de fe te ayuda. Qué lindo que usted ha llegado ese domingo, que está todo trasnochado, llorando, está difónico de todos los gritos que le pegó anoche por Argentina, hermano, y todas las lágrimas que derramaron por Haaland. Yo sé, hermano, ya se están teñiendo el pelo de amarillo y dejándose la colita. Yo sé, hermano, pero usted llegó acá, usted vino acá, pero no es suficiente. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Trae la palabra de Dios a tu vida. Vive la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Camina con la palabra de Dios. Duerme con la palabra de Dios. Levántate, repite la palabra de Dios. Cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la casa, y repítesela a tus hijos. Y entonces, ¿qué dice? Y entonces vivirás. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso, en el Nuevo Testamento, la iglesia perseguida del primer siglo, la iglesia naciente del primer siglo, aprendió la importancia a valorar la palabra. Por eso fue un esfuerzo titánico eso de escribir los dichos de Jesús. Para ellos se volvieron prioritarios. Era la premisa para sostener todos los conocimientos y declaraciones, saber lo que realmente dijo Jesús y hacer que las personas también conozcan los dichos de Jesús. Por eso se volvió una labor de que aquellos que estuvieron cerca de la fuente lo puedan compartir a otros. Y bien salía algo, decía: mire, esto llegó de Mateo. Venían otros y lo copiaban y lo mandaban a lo lejos. Y la gente escondida en cuevas, en bosques, catatumbas incluso, leían esa palabra. Y esa palabra decía: es cierto, es verdadera. Si Cristo lo dijo, eso es real. Si Cristo lo dijo, eso se va a cumplir. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento cimentó su vida, cimentó su misión sobre la palabra. Hoy día, lamentablemente, la iglesia del siglo XXI quiere cimentar la fe sobre otras cosas. Hoy día hemos puesto a Dios condicionante. Si tú me prosperas, si tú me haces salir bien, si tú nos entregas esto, tú eres el Dios. O si la iglesia es grande y tiene los últimos recursos y tiene los mejores lugares de entretenimiento, esparcimiento, de comodidad, entonces ahí está, ahí hay bendición. No, hermano, la iglesia puede ser lo más humilde, la más pequeña, pero si está la palabra, porque bien dijo Jesús: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Puede haber 1500, puede haber 2000, 3000, pero si no se reúnen en el nombre de Cristo, no pasa nada. No pasa nada. Por eso los judíos que se convierten al cristianismo y han sido perseguidores primero y después se convirtieron en perseguidos, hablaron de Cristo. Y cuando conocen a Pablo, que se vuelve el insigne apóstol
de los gentiles, dicen, este hombre que nos perseguía, este hombre que tanto daño nos hizo, ahora está predicando la fe de la cual un día era perseguidor y trató de ser destructor. Se ve en Gálatas 1:23. Pablo entendió, fue la palabra. No es que le predicaron, porque él no quería oír a nadie. Y sucede a veces eso. Una palabra, no fue el Nuevo Testamento, no fue Juan 3:16, no fue el Salmo 23. Una palabra que le dijo el Señor en una visión a Saulo el perseguidor, lo convirtió en Pablo el apóstol. Saulo, Saulo. ¿Se vieron la película por lo menos, hermanos, no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso le quebrantó, fue una disrupción mental de sus creencias. Todo aquello que creía Pablo que era importante, Saulo que era importante, todo aquello que lo habían hecho memorizar con castigos, con premios, desde muy pequeño. Sus padres se gastaron una fortuna por la educación celosa de aquel que se iba a convertir en el apóstol de los gentiles. Se le vino abajo cuando encontró al Señor de la palabra, a Dios de la palabra. Y cuando Dios de la palabra te habla a tu corazón, te habla a ti, el Dios de la palabra te va a cambiar. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Y se convirtió no solamente en un conocimiento, sino que Pablo nos enseñó que la fe verdadera que nace en la palabra se vuelve una confesión. Se vuelve una confesión. Por ejemplo, ¿cuántos de acá son MLCistas? Levante la mano, no tenga vergüenza, hermano. No se lo va a juzgar ni se lo va a perseguir. Miren, hermano, para bien o para mal tenemos que amarlos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ellos, ese es, yo no puedo negarlo. En una ocasión mi papá era MLCista, ¿no? Mi papá era MLCista. Pero yo vi la luz, me hice barcelonistas. Y yo me fui a un clásico en la época del viejo Capol, en las tablas. Y mi papá era amigo del Che Pérez. Así que yo estaba al lado de la barra del Che Pérez. Y el único que no saltaba, el único que no gritaba, estaba con mi camiseta blanca infiltrado. Yo estaba con los brazos cruzados. Y cuando Barcelona hizo un gol, me descubrieron. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo. ¿Y cuántos cristianos acá siguen viviendo como agentes secretos? Nadie sabe que son cristianos. Cuando les pasa un problema se quebrantan y andan comprando la misma pastillita que los demás. Y se quieren ahorcar, no quieren comer, se enferman, se les cae el cabello. Confiesa que eres hijo de Dios. Y si te caíste te vas a levantar. Y si vienen los problemas, Dios estará. Confiésale a todo. Aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos lo creen esta mañana, hermanos? Yo y mi casa. Fe verdadera se convierte en confesión cuando el apóstol Pablo entendió que no solamente era una llave de sanación, de salvación, de liberación, de oportunidad, sino se convertía en el sesgo de su vida, en el caminar de su vida, en la ruta que él iba a llevar, en lo que él iba a compartir, iba a ser la motivación para vivir. Lo que él transpiraba era la confesión de la palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en la abundancia, en la pobreza, en la necesidad, en la enfermedad, en la persecución? Es que, pastor, no tengo plata, pastor, es que me va mal. Hermano, confiesa quién es tu Señor. ¿Dijo Dios que te iba a hacer rico por conocerlo? No dijo Dios. Lo que te dijo Dios es: bástate en mi gracia, porque yo me manifiesto. Somos y nos hemos convertido en alfabetos de la Biblia, porque no hemos acostumbrado solamente a oír, oír, oír. Y Santiago es clave. No tenéis que convertir en oidores, sino hacedores de la palabra.
Entonces la confesión tiene piernas, tiene manos, tiene brazos, tiene boca. La confesión no es algo estéril, no es algo que está ahí inmóvil. La confesión es actuar. Y la entendieron. Y Pablo se va a convertir el hombre que más confiesa a Cristo en el mundo conocido. Hoy día nosotros nos encanta identificarnos con algo, o nos gusta. Por ejemplo, hay muchas personas que les encanta y hoy día están buscando su árbol genealógico para demostrar que son argentinos. Y ahí están, ¿verdad? Antes eran noruegos, ahora son argentinos. Ya tuvieron que bajarle, ¿verdad? Pero pasará este mundial, hermanos, y la camisita de Messi queda ahí guardada en el rincón de los recuerdos, ¿verdad? Pero hermanos, vendrá otro mundial y otro mundial y pasará. Vendrá esta moda, no vendrá esta otra moda y pasará. Vendrá este problema y pasará. Pero Cristo nunca pasará. Él viene pronto. El Rey viene pronto por su pueblo. El Rey viene por su iglesia, sin mancha, sin arruga. Esa es la confesión. Esa es la confesión. El Rey. Y ellos se dieron cuenta algo que la iglesia del siglo XXI ha tergiversado. No se trata de declaraciones. Hoy que yo declaro, hoy día yo confieso. No confieses algo que tú no vives. O mejor, déjeme recapitular. No puedes confesar algo que tú no vives. ¿Cómo vas a ser barcelonista ni conoces el color del césped del Monumental, hermano? No te sabes ni una canción. A ver, ¿quiénes son los jugadores? Y me dice que es barcelonista. Entonces dice, no, tú no eres realmente. Y hay muchos cristianos que no tienen una relación con Dios y viven engañados. Un día están arriba, otro día están abajo, más abajo del purgatorio, cerca del infierno, caído, arrastrado, apartado, muerto. Al otro día suerito y volvió a vivir. Entonces no confieses lo que no puedes confesar, lo que no estás viviendo. Por eso Pablo fue radical, tajante. Él dijo, todo lo tengo por basura ante el conocimiento del Hijo de Dios. Todo. Ya no soy judío, que rabí, que fariseo de fariseo, que romano, que yo hablo latín, griego, hebreo, arameo. A mí no me importa nada. Lo único que me importa es conocer a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántos lo saben, hermano? No es lo que digo, sino de quién vivo y lo digo. Esa es la verdadera confesión. No es lo que digo, sino de quién lo digo y de quién vivo. El propósito del evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan una vida que lo confiese. No es la primera parte creer. Todo el mundo cree, hasta el diablo cree, dice Santiago, por eso tiembla. El diablo sabe la palabra y tiembla. Y el diablo anda con un reloj más grande, hermano, porque sabe que el tiempo se le acaba. Pero no lo lleva a vivir una vida con Jesús. Eso no es fe verdadera. La fe personal es un sello distintivo de todo verdadero creyente. La fe personal, hermanos, no es que mi marido, es que mi abuelita, es que la fe no se hereda. La fe no se hereda, dígale el de al lado, la fe no se hereda, hermano. No ande comprando, no la vende Pharmacy, no la vende Fibeca, hermano. No está en el Tutti, no, la fe no se vende, hermano. La fe se confiesa, se recibe como regalo y se la alimenta por la palabra. La fe crece a la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben esta mañana? La fe, como dice el apóstol Pablo, la fe verdadera que se alimenta tiene que apropiarse por su confesión de vida, reclamar la salvación, pero esa reclamación se convierte en un estilo de vida, porque yo sé que yo vivo porque Él
vive. Yo sé, como dice ese viejo himno, que mañana triunfaré porque Él triunfó. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Así que Pablo nos enseña que Dios pone al pecador como un justificado solamente por la verdadera fe. En Romanos 3:22, esta justicia de Dios viene a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen en su nombre. Así que sí es cierto, la fe viene por el oír, pero la fe tiene que alimentarse. En primer lugar, la fe viene por el oír, es cierto, pero la fe se debe adherir, debe involucrarse, untarse, ser parte de las promesas de Dios. ¿Y dónde encuentro las promesas de Dios si no es vertidas, regadas, sembradas en su palabra? Si yo no soy un habitual, si yo no tengo la costumbre, el hábito de leer la palabra, hermano, mi fe comienza a envejecer. Mi fe comienza a morir. ¿Con qué te levantaste, hermano? Te levantaste porque tienes que trabajar. ¿Con qué te levantaste? Te levantaste porque tienes que llevar a tu hijo al colegio. ¿Con qué te levantaste? Te levantaste porque tienes hambre. Te levantaste porque vas a buscar trabajo. Te levantaste porque tienes que ir a pintar. No te levantes por eso, levántate por la palabra de Dios. Hoy día es el día agradable que ha dicho el Señor. Hoy día es el día de salvación. Tenemos que nosotros tener una fe adherida al conocimiento de las promesas de Dios. Segundo, ese conocimiento, esa adherirme me va a hacer una fe que confiesa, que depende de la palabra de Dios. Mi vida no está escondida en los avatares del mundo, de que si el gobierno va a cambiar y si llegamos a ser una nación del primer mundo o si llegamos a ser una nación del cuarto mundo, del quinto mundo, del inframundo. A mí no me importa, hermano. Mi fe no depende de lo que diga el presidente. Mi fe no depende de lo que digan los malos. Mi fe depende del Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por cada uno de nosotros. No es porque lo eliminaron, Ecuador se acabó. No, hermano, esto no se acabó. Esto recién empieza porque nuestra fe nos mantiene vivos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y tercer lugar, si yo soy un dependiente herido, si yo soy una persona que conoce, que busca la palabra, voy a permanecer en la palabra. El que permanece en mí y yo permanezco en Él, decía Cristo. Permanecer. Mi vida le pertenece. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Pero permaneces en Cristo. ¿Permaneces en Cristo? Ha habido revolcones en la vida, ha habido golpes duros, pero tenemos que levantarnos, hermanos. Por eso Oseas 4:6 es una declaración poderosísima de este profeta. Mi pueblo, dice esta versión, ha sido cortado, ha perdido, ha sido derrotado, desmenuzado, ha sido pisoteado por la falta del conocimiento. No dice por otra cosa. No dice que no tuvo ejército. No dice que tenían gobiernos corruptos. No dicen que el seguro social era malo. No dice que fue un año de sequía porque vino el superniño. No dice nada de eso, hermanos. Dice que le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De conocimiento de qué? Porque si no conoces la palabra, tú vas a morir, hermano. Tu fe va a morir. Serás un zombie que llega a la iglesia por inercia. Y aquí te están poniendo a gotas un suerito para que tú puedas salir. Sí, es verdad. Pero si tu fe no te lleva a herirte, si tu fe no te lleva a vivir dependiendo, si tu fe no te lleva a permanecer, el conocimiento de la palabra no te lleva, entonces no hay fe verdadera. Mi pueblo ha muerto, sucumbe porque le faltó conocimiento. En otra versión dice: mi pueblo está destruido. Y hoy día, hermanos, realmente no está destruido nuestro Ecuador, porque pensamos que Ecuador lo que necesitaba era mejor o más fuentes de trabajo, o Ecuador necesitaba una mejor moneda. Cambiamos la moneda.
Necesitamos otro gobierno, cambiamos el gobierno. Necesitamos esto y lo otro, lo hicimos. Y la gente no vive con felicidad, no vive con paz, no vive tranquila. Porque a Ecuador lo que le falta, hermano, no es más plata, no es un ejército, no es esto. Le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo está destruido porque rechazó el conocimiento. Y yo también te rechazaré, dice el Señor, para que no seas sacerdote para mí. Si usted no es un hombre buscador, una mujer buscadora, por ejemplo, el retiro, hermanos, este retiro es clave. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién le va a creer? ¿En quién va a poner su fe? ¿Lo que usted ve o lo que Dios quiere hacer en mi vida? No se puede separar el conocimiento personal de Dios. No se puede, eso no lo puedo separar para que sea mi único camino de salvación. Yo tengo que vivir en voluntad con Dios, en obediencia con Dios, en armonía con Dios. Debemos someternos a su voluntad, porque la pérdida del conocimiento real, la fe verdadera de Dios, deja un vacío destructivo de la fe personal. Cuando el hombre pierde la fe en Dios, la nación pierde la fe en Dios. Y cuando la nación pierde la fe de Dios, ese país va a la destrucción. Usted ve naciones que sacaron a Dios de sus escuelas, de las universidades, de la vida pública. Usted ve cómo viven, usted ve cómo son, porque ya no hay temor, no hay conocimiento. O sea, ahorita no dicen, bueno, gracias a Dios, sino el universo, gracias al universo me está llevando, me está planteando, o sea, debe haber una mente maestra, pero nadie quiere reconocer que esa mente maestra tiene boca, tiene voluntad y ha dejado su palabra. El único que puede cambiar tu vida, cambiar tu familia, el único que puede cambiar el destino de esta nación se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen esta mañana?